Mira, llevan a alguien, güey, en ese carro, güey. Por su precaución, dicen, quítense. Sí, güey. Sí, llevan a alguien fuerte ahí, Ok. Cuando eres buscado no solo por las fuerzas de seguridad de tu país, sino también por las del país vecino, y para acabarlas de complicar, también por otros cárteles, es importante tener un fuerte círculo de seguridad. Escoltas bien entrenados que garanticen tu integridad física, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tus escoltas son detenidos por las fuerzas de seguridad y aparte, aquellos contratados para protegerte terminan denunciando maltrato por parte del ejército? ¿Qué pasó? Todo esto y más a continuación. Pero antes de comenzar quisiera recordarte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. En días recientes, se ha reportado un fuerte topón entre el ejército mexicano y un grupo de escoltas pertenecientes a Iván Archibaldo, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se presume, hasta el momento, que es el líder del cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos. El suceso tuvo lugar en la Sierra de Sinaloa, un área conocida por ser territorio de los cárteles en México. El enfrentamiento se desencadenó luego de que el ejército recibiera información sobre la presencia de sujetos armados en la zona. Al llegar al lugar, se encontraron con un convoy de vehículos pertenecientes al cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de Los Chapitos. Pero no era cualquier convoy de sicarios, no, claro que no, eran presuntamente los escoltas de Iván Archibaldo. Como era de esperarse, inmediatamente se desató un intenso tiroteo que dejó como resultado la detención de 10 escoltas y la incautación de armas de alto calibre, luego de casi una hora de intercambio de disparos. Este incidente pone de manifiesto la presencia y el poder de los cárteles en México, específicamente del cártel de Sinaloa, que en un momento se dijo que estaba debilitado tras la captura de El Chapo Guzmán. No obstante, han dejado bien en claro que siguen igual de peligrosos que antes e incluso más, ahora que están divididos en dos facciones principales. A lo largo de los años, los diferentes cárteles que han habido en México han logrado establecer una red de operaciones que les permite operar de manera casi totalmente impune en muchas partes del país. Los diferentes gobiernos mexicanos y el ejército han luchado constantemente contra el crimen organizado en México, especialmente desde el inicio de la guerra contra el narco, que fue la militarización del conflicto contra los cárteles declarada por el expresidente Felipe Calderón. Es por eso que, para quienes no lo sabían y ante la adversidad de los cárteles, el gobierno mexicano ha desplegado el ejército para combatir la actividad ilegal y la narcoviolencia. Se realizan operativos en zonas de alta incidencia de los cárteles organizados, con el fin de detener a los responsables y desmantelar sus estructuras. Sin embargo, la labor del ejército no ha estado exenta de polémica. Se han denunciado abusos por parte de las fuerzas militares, así como de la implicación de altos mandos en actos de corrupción. Esto ha generado desconfianza y malestar en la población, que ve con escepticismo las acciones del gobierno en la lucha contra los cárteles, especialmente contra el cártel de Sinaloa, que viene siendo uno de los principales cárteles mexicanos desde hace décadas, y de quien se sabe ha tenido en su nómina a numerosos miembros de las fuerzas de seguridad, de los diferentes niveles e incluso políticos. Pero bueno, volviendo con el tema. El enfrentamiento con los presuntos escoltas de Iván Archibaldo dejó una situación por demás peculiar. Escoltas de narco denunciando abusos por parte de los agentes del orden. Suena quizás hasta risible que sicarios, asesinos y mercenarios encargados de proteger a un líder de cártel denuncien presuntos abusos. Pero déjame contarte completa la situación. Dos de los sujetos detenidos, identificados como presuntos escoltas de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa y quienes fueron detenidos en un operativo realizado el pasado 23 de febrero, promovieron un amparo
debido a que acusan a elementos militares de violación al debido proceso y presunta tortura. Sí, así como lo oyes, sicarios denunciando tortura. Fue a través de documentos judiciales que se pudo conocer que Kevin Noé N., de 24 años, y Cristian Rafael N., de 27, promovieron un amparo que fue admitido por un juez, por lo cual se deberá determinar si durante el aseguramiento de las personas presuntamente ligadas al crimen organizado habrían sufrido de abuso de fuerza por parte de las autoridades. A través del expediente, el cual fue revisado por el medio El Sol de Sinaloa, se puede ver que los jóvenes reclamaron que elementos de seguridad los habrían tenido incomunicados, además de que los uniformados habrían realizado violaciones al debido proceso e incluso acusaron supuesta tortura. Algo irónico, considerando que en muchos casos el trabajo en el narcotráfico implica que deba someter a tortura a alguien. En fin, continuando con esta clara muestra de descaro por parte de los presuntos escoltas, cuando los jóvenes fueron detenidos circularon versiones de que el objetivo de las autoridades era en realidad Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, identificado por Estados Unidos como uno de los líderes de los Chapitos. Sin embargo, dicha versión fue desestimada, cosa que sabemos, pues en realidad las fuerzas del orden acudieron por un llamado denunciando sujetos armados en la zona. De acuerdo con el documento revisado por el medio citado en el amparo, también se puede ver que se habla de una supuesta intromisión al domicilio. Las instituciones mencionadas en el amparo son la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Incluso, cuando se informó sobre la captura de los presuntos escoltas, fue compartido un video en el que se puede ver que entran al menos 2 unidades del Ejército y una unidad de la Guardia Nacional, según captó una cámara de seguridad, y posterior al arresto de las personas, el sitio fue asegurado por las autoridades. A Kevin Noé y Cristian Rafael, así como los demás miembros del convoy de escoltas, les fueron aseguradas armas de varios calibres, así como 2 camionetas y posibles drogas en cantidades no detalladas. De igual manera, versiones no oficiales indicaron que las personas detenidas estarían presuntamente relacionadas específicamente con Alfredillo y no con Iván Archibaldo. Entonces, ¿qué hace Alfredillo en el cártel de Sinaloa? Siempre hablamos de Iván Archibaldo. De hecho, es el nombre que más resuena cuando algo se relaciona con el cártel de Sinaloa. Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como los Chapitos o los Menores, son identificados por Estados Unidos como un grupo responsable del trasiego de fentanilo a territorio estadounidense. Según los reportes, el hijo más poderoso del Chapo sería Iván Archibaldo, mientras que Ovidio, alias el Ratón, ya fue capturado y ahora enfrenta la justicia en Estados Unidos. Todo claro hasta aquí, pero entonces, ¿y Alfredillo? Registros de la Agencia para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, indican que Alfredillo, hermano menor de Iván, estaría encargado del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. De igual manera, se reportó que estaría relacionado con actividades en otros países. Una investigación ya un poco más profunda del medio Proceso indicó que tal parece que el hijo del Chapo, Alfredillo, había estado viviendo en Medellín, Colombia, presuntamente para revisar negocios sobre algunas drogas y lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Lo cual tiene sentido, puesto que los Chapitos cuentan con diversas estructuras para realizar sus actividades. Incluso la DEA identificó que los hijos del Chapo están relacionados con proveedores de precursores químicos, administradores de laboratorios clandestinos, finanzas ilegales, así como traficantes de armas. Mientras que Estados Unidos lanzó acusaciones contra los Chapitos y sus colaboradores desde abril del año pasado. En Sinaloa, a la par de esto, aparecieron mensajes presuntamente firmados por la facción del cártel de Sinaloa
en los que se deslindaban del fentanilo. Tras el hallazgo de dichas lonas, comenzaron a aparecer más mensajes firmados por otras células criminales y en otros puntos del país. Una maniobra que en primera instancia se especuló era para reducir su notoriedad, a la vez que trataban de pasar la atención de Estados Unidos al otro gran rival del cártel de Sinaloa, que sería el CJNG, quienes abiertamente trafican fentanilo, entre otras sustancias ilegales. Incluso apareció un mensaje supuestamente firmado por el Cártel de Tijuana, grupo también conocido como la Organización Beltrán Leiva, quienes en una lona firmada por La Plaza tendrían una tregua con los Chapitos desde hace algunos años. El asunto es que el Cártel de Sinaloa ha dejado un profundo impacto en la sociedad mexicana. De igual forma, la presencia de los cárteles ha generado un clima de adversidad e inseguridad que afecta a todos los sectores de la población. Los constantes enfrentamientos entre los cárteles y las fuerzas de seguridad han dejado un saldo de miles de muertos y desplazados en diferentes zonas y regiones del país, y han sembrado el miedo en comunidades enteras. Además, si tomamos en cuenta la trayectoria del Cártel de Sinaloa, podemos notar claramente cómo ha corrompido durante años a las instituciones del país, minando la confianza de los ciudadanos en el gobierno y las autoridades, a la vez que llevan a cabo sus actividades delictivas y ejercen la violencia. Y esto lo traigo a colación considerando lo quizás irrisible de la situación de que narcoescoltas pidan amparos alegando supuestos abusos, cuando por norma general los primeros en cometer tales abusos y crímenes son ellos. Después de todo, cuando llegas a ser escolta de un capo criminal, es porque seguramente te has ganado ese puesto a pulso. Esto quiere decir muchas cosas: asesinatos, tráfico de drogas, favores, muestras de lealtad, tortura, atrocidades inimaginables. Todo esto implica el ascender en este mundo tan retorcido, y aún así, aquí los vemos pidiendo un amparo y denunciando, entre comillas, abusos. Es por esto que el combate al crimen organizado representa un reto permanente. El topón entre el ejército mexicano y los escoltas de los Chapitos es un recordatorio de que el combate contra las organizaciones criminales mexicanas es un reto permanente para el país, puesto que a pesar de los esfuerzos del gobierno y los elementos de seguridad, los cárteles de México siguen siendo una amenaza constante para la seguridad y la estabilidad de la nación, puesto que detenerlos no es necesariamente el fin. Pueden intentar rescatarlos por el camino, convirtiendo el trayecto en un infierno para los militares. Una vez detenidos, pueden haber represalias, e incluso, si aún así no logran liberar al criminal, la corrupción puede llegar a ser la última salida. Y ojo, no estoy diciendo que el juez que aceptó el amparo sea corrupto, puede tener sus motivos legales, pero ciertamente es una muestra de que incluso estos criminales tratan de usar las leyes a su favor para crear vacíos legales que les permitan liberarse, una vez más, o por lo menos obtener una sentencia favorable a sus intereses. Es fundamental que el gobierno mexicano adopte medidas efectivas y coordinadas para hacer frente a los cárteles, no solo desarticulando sus estructuras y reduciendo su capacidad de operación, sino sincerando las diferentes instituciones del país. Y con esto me refiero a que realmente hagan una purga de organismos, abrir investigaciones y eliminar elementos corruptos. Y esto obviamente requiere del compromiso de todas las instancias del gobierno. Ya por último, tenemos que resaltar que la detención de los escoltas de los Chapitos ciertamente es un paso importante en la lucha contra los cárteles, pero no es suficiente. Se requiere de una estrategia integral y sostenida en el tiempo para lograr resultados significativos, y hablo de verdaderos resultados. Eliminar la corrupción en las instituciones debería ser el objetivo primordial para el gobierno si realmente quiere poner fin a esta larga lucha que ha desangrado por tantos años a México. Pero, bueno,
no te quedes con lo que yo te diga. Deja tu comentario y dime qué opinas al respecto. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor, suscríbete. Deja tu poderosísimo like y comentario. Activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.